Bueno, hermanos, buenas noches a todos. Vamos a iniciar nuestro tiempo orando al Señor. Un saludo para todos los que están allí en línea. Esta noche, pues providencialmente, nos tocó en Nación de Dios por causa de la energía que se fue en la sede donde estábamos haciendo las clases. Así es que por eso la demora. Y bueno, vamos a iniciar nuestro tiempo juntos orando al Señor esta noche, para que nos rinda. Así que vamos a ir son las 7:18, vamos 45 minutos tarde, así que vamos hasta las 11 de la noche, bromeando, hasta las 9:30, pero vamos a cortar un poquito de descanso esta noche para que nos rinda. Oremos. Señor, damos muchas gracias por permitirnos venir delante de ti en esta noche. Queremos rogar tu bendición sobre nuestras vidas. Señor, rogamos en tu gracia y misericordia nos des sabiduría, entendimiento, que tengamos luz, Señor, en esta noche para poder entender y comprender más tu palabra y conocer más acerca de tu carácter, de tu ser, de tus atributos. Señor, que como hemos orado toda esta semana, que conocerte nos transforme, que nos haga más y más mejores adoradores y, Señor, personas que te sirven con más denuedo, con más agrado, Señor, con más motivación. Te bendecimos en esta noche y ruego tu sabiduría para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, anoche quedamos en Éxodo y dijimos que íbamos a ver hoy el texto de Isaías 6, del 1 al 8. En Éxodo era importante y vimos que fue importante estudiarlo a causa de que tenemos aquí una revelación del nombre de Dios. Si hay otro texto importante en la Biblia es Éxodo 6, del 1 al 8. Isaías 6, del 1 al 8. Isaías 6 nos revela no un nombre de Dios, sino uno de los atributos más gloriosos de Dios. Aunque todos los atributos son igualmente importantes, creo que la Biblia enfatiza por encima de todos los demás. Al parecer, la santidad de Dios tiene que ver con todos los demás atributos. Dios es santo en todas las cosas que es o que hace. Así que vamos a ver esta noche la santidad de Dios en Isaías 6. Y es un atributo importante que Dios quiso revelarnos porque si vamos a notar en la lectura de Isaías, la santidad o la palabra santo se repite 3 veces en el texto. Cuando los judíos querían enfatizar algo como importante, lo escribían 3 veces. Así que la santidad de Dios es demasiado importante para los judíos o para los hebreos. Escribir 3 veces algo era algo superlativo, importantísimo, como cuando nosotros escribimos algo con negrilla y con mayúsculas. Así es que vamos a estudiar esta noche acerca de la santidad de Dios, este tema tan importante. Y por supuesto es un atributo de Dios que está por encima de nuestra capacidad de poderlo explicar. Realmente estamos frente a la misma zarza ardiendo y tenemos que estudiarlo con humildad, reconociendo que podemos quedarnos cortos y por supuesto dependemos absolutamente de la Escritura y de la revelación del Señor para poder conocer a Dios como el Dios que es santo. Dice Sproul que la palabra santo es extraña a todos los lenguajes. No hay diccionario adecuado para definirla. Recomendado, el doctor Sproul escribió un libro sobre la santidad de Dios. Si en sus lecturas tiene tiempo para dedicarle a este libro, realmente lo recomiendo muchísimo. Es uno de los libros más importantes en la teología y bueno, es un libro bien fresco, fácil de entender y se los recomiendo muchísimo, el libro del doctor Sproul. Dice él entonces que es difícil definir la santidad de Dios.
Y como es difícil definir la santidad de Dios, podemos más bien conocerla a través de la Escritura, cómo los hombres reaccionan a la santidad de Dios. Eso nos va a permitir conocer qué es la santidad de Dios, cómo es que Dios es santo, a través de la reacción de los hombres, especialmente esta reacción de Isaías aquí en nuestro texto. Y quisiera resaltar tres cosas en el texto de Isaías que vamos a leer. Lo primero es que la santidad de Dios fue para Isaías una experiencia aterradora. En segundo lugar, veremos cómo este encuentro con la santidad de Dios para él fue algo devastador. O sea, es una experiencia devastadora. Pero al mismo tiempo, este hombre fue restaurado delante de la santidad de Dios. El encuentro con la santidad de Dios restauró la vida de Isaías y de hecho lo motivó a servir a Dios y a entregarle a Dios completamente su vida. Y espero que esta noche nosotros podamos experimentar también lo mismo al considerar el hecho de que Dios sea santo. Dice la Escritura, Isaías 6, del 1 al 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de sus vestidos llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno proclamaba al otro diciendo: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que proclamaba, y el templo se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano, trayendo en su mano con unas tenazas un carbón encendido tomado del altar. Y tocó con él mi boca diciendo: he aquí que esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Vamos a ver algo del contexto, como estudiamos ayer Éxodo. Y el rey Usías había muerto. Isaías tiene el encuentro con Dios allí en el templo mientras estaba ministrando al Señor. Y aquí entonces seguramente Isaías estaba recreando lo que sucedió con Usías. Usías, antes de morir, pues él murió más o menos en el año 739 antes de Cristo. Esto es una fecha muy importante para Israel por causa de quién era Usías. Después de David y Salomón, Usías fue uno de los reyes más importantes para el pueblo de Israel. Este hombre reinó por 52 años. O sea, imagínate, es como tener un rey casi por toda una generación completa. O sea, Isaías nunca conoció un rey en su vida sino a Usías. Él creció siendo Usías rey, nació siendo Usías rey, y bueno, nunca habían conocido otro rey además de él. De hecho, fue el rey que más duró. Antes de él, recordemos, David, Salomón duraron tiempos o periodos de 40 años cada uno de ellos. Pero 52 años era el reinado más largo. Yo crecí, por ejemplo, a mis 40 y tantos años, tengo la memoria fresca de cuando nací, todavía estaba la reina de Inglaterra en el trono. Yo sé que a todos les pasa lo mismo acá, ¿verdad? No hubo un momento en que pensemos que, bueno, Inglaterra siempre tuvo esa misma reina, ¿verdad? Así sucedió con Usías. Así que en Segunda de Crónicas nos relata algo de la vida de este hombre, para que sepamos quién era este rey y por qué era tan importante para
Isaías. Segunda de Crónicas 26 del 4 al 5. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Y la prosperidad de este rey fue impresionante. Si uno lee las historias, las crónicas de los reyes, recordemos que Usías fue un hombre que extendió las fronteras de Judá mucho, venció a sus enemigos mientras estuvo en el trono. Además, llevó su reinado a una prosperidad económica increíble. O sea, Judá fue próspera en medio del reinado de este rey. También logró la paz, es decir, fue tiempos donde hubo estabilidad política en Israel y paz en Israel. Casi que nunca fueron vencidos por otros reinos. Toda una generación disfrutó de este reinado glorioso. Isaías, como les dije, nació bajo el gobierno de este hombre y él era joven cuando este rey murió. Usías también tuvo que ser alguien muy ejemplar para Isaías. Es probable que fueran familia. Isaías era parte de la nobleza, además de ser profeta, era un cronista del rey Usías. Recordemos lo que dice Segunda de Crónicas 26-22. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Así que era un cronista del rey. Era un hombre de la nobleza y conocía de cerca a este hombre tan ejemplar. Ahora, ¿por qué es importante este dato? Porque tuvo que haber marcado mucho a Isaías la muerte de Usías. Lo impactó al punto de que él conecta su encuentro con Dios en los tiempos de la muerte de este rey. Y el trono que ve Isaías, pues no es en balde aquí. Dice que vi yo un trono alto y sublime. Isaías yo creo que no tenía esperanza en este momento. Es como que murió el mejor rey que teníamos y murió de una forma asombrosa, ya veremos por qué. ¿Y ahora quién va a reinar sobre nosotros? ¿Quién va a ocupar el trono? Así que no era para menos, porque Usías murió después de haber sido un héroe para su tiempo. Vamos a leer Segunda de Crónicas 26, 16, 21, la triste historia de Usías. Mas cuando yo era fuerte, dice su corazón, cuando ya era fuerte Usías, su corazón se enalteció para su propia ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes de los hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así, el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo el cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Qué historia tan triste, ¿no? O sea, un hombre tan fiel que llevó a la nación a el
clímax de la gloria, y de repente este hombre tan fiel, que quitó los ídolos de Israel, que venció a los enemigos de Israel, que confió en Dios, que prosperó a este pueblo, ahora se llena de soberbia y ofrece un sacrificio que no le correspondía a él ofrecer. Quería ocupar el cargo del sacerdote cuando él era el rey. Recuerden que en ese tiempo los cargos estaban divididos. Un sacerdote no podía ser un rey no podía ser un sacerdote y no podía oficiar. Para eso Dios escogió una tribu en particular para esto. Entonces Usías se llenó de soberbia y le dio lepra y murió leproso. Darle lepra a alguien en ese tiempo era como ser excomulgado de la iglesia hoy. Fue una excomunión, de hecho. Él vivió aislado de la sociedad judía, ya no podía adorar más a Dios. Así que ustedes pueden entender el pesar de Isaías. Es como cuando nosotros tenemos personas a las que amamos, que son nuestros líderes, nuestros gobernantes, que son ancianos, y tenemos una admiración por ellos, por su ejemplo, por su tesón, por su fidelidad a Dios. Y de repente una mancha en su ministerio y uno como que, uy, se desinfla, ¿verdad? ¿Por qué hizo eso? ¿O no? A todos nos ha pasado en algún momento. Uno no entiende qué le pasó a este hombre. Toda mi admiración era para él y de repente nos desinflamos y uno dice, pero ¿qué esperanza entonces hay? Esto le pasó a Isaías. La muerte pues del rey fue una tragedia, no solo para Isaías, fue una tragedia nacional. Él fue excluido, excomulgado y murió así, exiliado. Ahora ustedes pueden imaginar entonces la consternación de Isaías, quizás decepción, temor por el futuro de la nación, que de hecho la nación se estaba desplomando por el hijo de Usías. Moralmente se estaba desplomando. Una de las causas por las cuales Isaías comenzó a profetizar a Judá fue condenando su frialdad espiritual, condenando su hipocresía. O sea, moralmente esta nación iba en declive. Y los primeros 5 capítulos de Isaías son, de hecho, muy condenatorios, muy fuertes. Dios sentencia casi que a esta nación al juicio a causa de la hipocresía de ellos. Entonces, Isaías se tuvo que haber estado preguntando, bueno, ¿valdrá la pena servir a Dios? ¿Qué va a pasar entonces ahora que Usías no está en el trono? Entonces, realmente, Isaías, que era un hombre fiel al mensaje de Dios, era un hombre que proclamaba la santidad de Dios, ahora él está buscando a Dios en el templo y se encuentra con el Dios santo. Y es importante enfatizar esto porque Isaías era un hombre piadoso, que se encuentra con un Dios santo, es decir, un hombre de la nobleza, alguien que tiene un testimonio intachable en su vida, un hombre que ha estado condenando a Israel y trayendo palabra profética a Israel, ahora está delante del Dios santo. Y enfatizo el hecho de que Isaías es un hombre piadoso, porque noten lo que sucede en su encuentro con Dios. En primer lugar, Isaías ve una visión. Ahora el tabernáculo terrenal se abre para él y él está ahora viendo en visión el tabernáculo celestial, del cual el tabernáculo terrenal es una sombra. Recordemos que el tabernáculo de Israel fue en el monte Sinaí, fue recreado en el tabernáculo y luego fue recreado en el templo. Así que el tabernáculo y luego el templo eran una sombra de las cosas celestiales, de lo que Moisés vio en el monte Sinaí. Ahora Isaías está allí, en ese lugar de gloria donde Dios está sentado, en el cielo, los cielos. Y allí él ve el tabernáculo real, de lo cual el templo es sombra. ¿Cuál es la reacción de Isaías? En primer lugar, vemos que es aterrador su encuentro con Dios. Y lo primero que vemos aquí es que el rey ha muerto, pero lo que ve aterrador Isaías es
la imponencia del trono de Dios. Dice que él vio el trono de Dios alto y sublime y las faldas de Jehová llenaban el templo. O sea, él no puede ver en un sentido el rostro de Dios, pero ve las faldas. Y en ese entonces, cuando un rey tenía bordes en sus mantos y bordes en sus mantos, como que era un rey muy ostentoso. Y si las faldas de Jehová llenaban el templo, imaginen la ostentación. O sea, lo que está aquí relatando Isaías realmente fue asombroso. Él está viendo a un Dios muy, muy exaltado. Si estar delante de un rey en ese tiempo y verlo con sus faldas y todo lo que ostentaba daba cierto temor, imagínense lo que pudo producir esto en el corazón del profeta. Citando Isaías 6, en Juan 12, del 36 al 41 nos dice, Isaías 12, 36 al 41. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Cuándo Isaías dijo esto? ¿Sí se acuerdan o no? Bueno, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y luego dice, por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, y noten esto, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Eso está en el versículo 10 de Isaías 6. ¿Ok? O sea, está en el mismo contexto cuando Isaías está viendo el trono de Dios alto y sublime. Esto dijo, noten lo que dice Jesús. Jesús está diciendo o está interpretando lo que ocurrió en Isaías 6. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él. ¿Quién es él? Es Jesús. ¿A quién vio Isaías en ese templo? Ok. Eso dijo Isaías cuando vio la gloria de Cristo. O sea, quien está viendo a Jesús es el gobierno de Cristo. Es una visión anticipada que Dios le está dando a Isaías para aquietar su corazón. Él está preocupado, ¿quién va a reinar sobre nosotros ahora? Pero Dios le está mostrando que los reyes de Israel solamente son tipos, sombras del rey que habría de venir. Los reyes de Israel van a pasar, pero el rey que Dios va a poner sobre el trono de David, ese rey ya está allí, o sea, y es fijo, es un trono que va a ser ocupado para la eternidad. O sea, Dios está sobre el reino de Israel. Él está llevando a cabo sus propósitos eternos en Cristo. Isaías no tiene que preocuparse. Dios no se ha movido de su trono y el rey prometido de Jehová va a venir. Anticipadamente está viendo la gloria del rey que se sentaría en el trono de Judá. Así es que aquí estaba Jesús en su trono de gloria antes de su encarnación, revelándose a Isaías y permitiéndole ver que Él está y ha estado en perfecto control de todas las cosas. Es decir, nada sucede sin su voluntad. El curso de la historia está en manos de Dios, de Jehová. Usías fracasó. Usías falló. Cristo no va a fallar. Él no va a fracasar. Ese trono va a ser ocupado eternamente como Dios lo prometió. Los reyes de Israel van a pasar y todos fracasaron. Cristo no lo hará. Y Isaías puede tener la plena certeza de esto. El trono
de Cristo es un trono exaltado, alto, sublime. Su reino no tendrá fin, como Dios le prometió a David. Isaías pudo ver entonces lo que más tarde escucharía a María sobre su hijo. Lucas 1, del 32 al 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Isaías estaba viendo el esplendor de la gloria del reino inconmovible de Dios. Algo que me encanta del profeta Isaías es que es uno de los textos más evangélicos de los profetas. Habla de Cristo de una forma asombrosa, gloriosa. Habla de sus sufrimientos, habla de su gloria. Él relata o retrata más bien al Mesías como un guerrero. Ustedes han leído Efesios 6, la armadura de Dios, ¿recuerdan? Revístanse de la armadura de Dios. ¿Sabían que Efesios y Colosenses, usted los puede ver así y son casi que las mismas cartas? Si uno las pone una sobre otra, parece que le dio un diferente énfasis Pablo, pero al parecer eran como dos copias gemelas, dos cartas gemelas. Se les ha dicho como las cartas gemelas del apóstol Pablo, porque tienen la misma estructura, tienen la misma teología, pero con énfasis diferentes. Mientras que en Efesios se habla de ponerse la armadura de Dios, en Colosenses se habla acerca de revestirse de Cristo. Lo que el apóstol Pablo está pensando cuando habla de la armadura de Dios no es en un soldado romano que él está viendo. A él no le importa Roma, ni le importa el soldado romano. Él es un teólogo bíblico. Y como teólogo, Pablo está pensando en el guerrero que retrata a Isaías. En todo Isaías ves un guerrero con yelmo, con escudo, con espada, peleando. Este Jehová de los ejércitos peleando por su pueblo, este guerrero es Cristo. Y si lees todo Isaías, es en lo que está pensando el apóstol Pablo cuando habla de la vestimenta del creyente, es revestirnos de Cristo. Esto es algo increíble. Así que Isaías es un profeta evangélico, él está viendo esta visión alta acerca de la gloria de Cristo. Es la visión del Señor que está sentado en su trono. Y luego vemos aquí, en Isaías 66:1, en el profeta dice, así dicho Jehová, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? O sea, Isaías entendió por qué no vio el cetro o la corona del alto y sublime. Es algo increíble. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde está el lugar para mi reposo? O sea, ¿qué rey puede ser comparado con Dios? Dios es glorioso, hermanos. Y es lo que ve Isaías. Él no puede ver nada más sino las faldas del Señor. Esa ostentación de su gloria. ¿Quién puede ostentar tal grandeza y tal poder soberano más que nuestro Señor? Así que el trono de Dios está aquí sentado en gloria, y los seres angélicos, que son obviamente poderosos, son serafines. Está hablando aquí de ángeles como encendidos de fuego. Un ángel de estos podría acabar con todo este planeta. Y sin embargo están aquí, estos poderosos ángeles humillados, ni siquiera pueden mirar a Dios y están adorándole. Y su adoración es tan poderosa que dice que los quiciales, el templo se estremecía con la voz de ellos, que decía, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Estos ángeles están adorando la majestad de aquel que está sentado en el trono. Impresionante, ¿verdad? Alguien dijo, una cosa es decir que Dios está en medio de nosotros, otra cosa es decir que el Dios que está en medio de nosotros es santo. Ahora, como Israel,
A veces perdemos de vista esto y perdemos la capacidad de asombro. A veces venimos cada servicio y nos parece monótono y perdemos la capacidad de asombro en cuanto a quién nos estamos acercando cada día de reposo. El domingo voy a hablar de algo acerca de esto, porque la gloria del domingo es extraordinaria. No hay algo que se pueda comparar con el tiempo de adoración nuestro cada día de reposo. Estamos acercándonos al monte de Sión, estamos experimentando una gloria más grande que la que vio Isaías, porque estamos viviendo la luz de la realidad que vio Isaías. Así que esta experiencia de Isaías fue aterradora, es sublime. Él está consciente de la presencia santa de Dios. Isaías 12:6 dice: regocíjate y canta a gran voz, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Grande es en medio de ti. Ese Dios Santo está en medio de su pueblo. Eso es increíble. El canto de esos serafines era tan estruendoso que todo el templo se estremeció y dice que la casa se llenó de humo. El humo aquí nos recuerda o señala lo que sucedió con Usías, ¿recuerdan? Usías quería hacer quemar incienso en la casa de Jehová y bueno, fue expulsado de allí. Ahora el templo estaba lleno de incienso santo, que representa la complacencia de Dios en la adoración celestial. Esta visión que tuvo Isaías, pues, fue aterradora, algo maravilloso, ¿no? Luego, ¿cómo se sentiría Isaías después de ver esta escena tan gloriosa, tan majestuosa, estos cánticos de los ángeles? ¿Y cómo experimentó Isaías encontrarse con la santidad de Dios? Isaías, un hombre piadoso, ¿qué sintió? Para definir qué es la santidad de Dios, no tenemos esto. Antes de su experiencia, Isaías había comenzado sus profecías diciendo: ay de ti, Jerusalén, ay de ti, ayes. ¿Saben qué significan los ayes? Cuando un profeta comenzaba sus oráculos, normalmente tenían dos formas de empezar: ayes o bienaventuranzas. Cuando el profeta venía con un oráculo donde Dios traería juicio a la nación, normalmente comenzaba con ayes. Los ayes implicaban juicio para la nación de Israel. Es lo que declara Isaías en sus ayes al comienzo de su libro. Cuando comenzaban los profetas con bienaventuranzas es porque Dios estaba complacido con el pueblo y Dios derramaría sus bendiciones sobre el pueblo. Recordemos el sermón de la montaña, cómo comenzó Jesucristo su oráculo: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Recuerdan? Esas son buenas noticias para los pobres de espíritu. Dios va a derramar su gracia sobre el pueblo. Pero Isaías comenzó con ayes, anunciando juicio para el pueblo de Israel. Fue lo que Jesús también hizo luego cuando habló a los fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Allí en Mateo 23. Así que esto que Isaías estaba diciendo al pueblo eran muy malas noticias. Ahora vemos aquí que Isaías, al contemplar la santidad de Dios, declara ayes no ahora para el pueblo, sino ¿para quién? Para él mismo. ¡Ay de mí, que soy muerto! Él está declarando maldición sobre él. Ante la majestad de la santidad de Dios, Isaías se siente excluido, se siente indigno. Es decir, Isaías está midiendo con el Dios Santo, quien está ahora delante de él. Lejos de sentirse ahora digno para predicar la palabra de Dios, ¿qué dice él? Labios, pertenezco a un pueblo de labios inmundos.
Es decir, que él se está descargando. Eso es algo devastador. Si antes Isaías estaba aterrado por lo que había pasado con Usías, ahora él se siente como Usías. Normalmente uno cómo se siente cuando cae un líder. Uno se siente como más justo que el líder, ¿no? Como que, ¿por qué fracasó este hombre? ¿No? Yo tanto que lo quería, y uno se siente desilusionado. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, yo no haría eso, ¿no? ¿Por qué hizo eso? ¿Qué necedad? ¿Qué terquedad? Y uno se siente en un sentido como superior. Pero ahora Isaías, cuando ve la santidad de Dios, él puede conocerse a sí mismo. ¿Recuerda lo que dijo Calvino? Que conocer a Dios nos da una pista de quiénes somos nosotros. Él se está encontrando con Dios de frente y está conociendo a Dios en su infinita y plena santidad, en su gloria, y cómo se ve a sí mismo depravado completamente. O sea, él está aterrado porque Usías le dio lepra y eventualmente murió. Ahora Isaías puede ver la lepra de su propio corazón. Él ahora sabe que desde la coronilla de su cabeza hasta la planta del pie, en él no hay algo sano. Isaías se siente completamente corrupto. Ahora noten que Isaías no tiene un testimonio grande que contar acerca de cuán corrupto ha sido. Él ha sido un hombre noble. Él ha sido un hombre de buen testimonio. Recuerden el énfasis que hice al comienzo. Él fue un hombre piadoso, un profeta de Jehová. Isaías nunca hubiera llegado a la iglesia. No, miren, yo les debo contar mi testimonio personal. Yo antes fumé marihuana, no robé a las personas, fui un criminal. No tenía un testimonio tan impresionante como que a veces los jóvenes de la iglesia que crecen dentro del pacto no tienen un testimonio así, porque toda la vida no hay un momento en su vida como Timoteo, ¿verdad?, en el que no recuerden que hayan sido creyentes. Timoteo creció con su abuela, ¿verdad?, y su mamá, creció en la escritura, nació en una iglesia normal, cristiana, fue una generación es un joven que creció como creyente, y él nunca se acordó de cuándo en su vida recibió al Señor. No, él siempre fue creyente. O sea, fue un hijo del pacto, como decimos los presbiterianos, ¿no? Entonces, así era Isaías. No tenía un testimonio que contar. Sin embargo, él ahora puede ver que en el corazón que tiene, en su corazón, están todas las semillas de maldad posibles. O sea, si Isaías no llegó a ser un tipo malo, fue por causa de que Dios le refrenó. Hermanos, es lo que nos pasa a nosotros. La gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que no se desarrolla toda esa maldad que hay en nuestro corazón. Porque potencialmente podremos llegar todos nosotros a hacer exactamente lo mismo que cualquier criminal. La razón es la gracia de Dios, que nos refrena. Pero en el corazón del hombre están todas las semillas de maldad. En eso consiste la depravación. No que lleguemos a ser lo terriblemente malos que somos. No todos desarrollamos la misma maldad. Yo pongo siempre esta ilustración de alguien que muere. Han visto personas que mueren, por ejemplo, en Israel. Lázaro murió. 3 días después, ¿qué sucedió con su cuerpo? Olía mal, ¿no? En Israel los cuerpos se descomponen fácilmente y huelen muy mal. Ahora, ¿qué pasa con alguien que muere, no sé, por allá en las nieves perpetuas del Himalaya? Se conserva. Y tú vas, a veces las personas que son alpinistas escalan las montañas y de repente pasan 3 años después y está su amigo todavía ahí, congelado, ¿verdad? Cadáver, pero fresquito, ¿verdad? Pero el hielo lo detiene la descomposición. Entonces el asunto es que eso pasa con nuestra depravación. Depende del ambiente donde crecimos, así se desarrolla nuestra depravación. Dios pone límites colocándonos en familias buenas, etcétera, y no permite que nos degrademos tanto. Pero el asunto es que todos tenemos, o sea, todos nacemos en este mundo muertos en nuestros delitos y pecados. Y todos tenemos el mismo corazoncito depravado, aun cuando
nos salva el Señor y nos da un corazón nuevo, el corazón viejo, la carne que llama Pablo, todavía permanece allí, depravada. ¿Ok? Eso no cambia, no mejora, va a estar allí siempre. El corazón nuestro sigue siendo engañoso más que todas las cosas y perverso. La diferencia es que ahora tenemos un nuevo corazón que ama a Dios, pero el viejo permanece tal cual. O sea, la naturaleza vieja nunca mejora, por eso tenemos que morir a ella. Y ahora tenemos es una nueva naturaleza en Cristo. Y es lo que ve Isaías, su completa depravación. Cuando Hebreos 4:13 dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuentas. Qué miedo, hermanos. El día que usted y yo comparezcamos delante de Dios, vamos a estar completamente expuestos. Ya no habrá oportunidad de ser más hipócritas. Todo lo que usted ha hecho se va a descubrir. Todo lo que usted es se va a descubrir. Los ojos de Dios van a penetrar al punto de que usted va a sentirse completamente desnudo delante de Él y todo lo que usted ha ocultado a los ojos de los demás se va a descubrir. Qué susto, ¿no? No vas a poder ocultarte. Y esto es lo que vio Isaías. De hecho, no creo que ninguno de nosotros haya sentido así en algún momento, y gracias a Dios nos sentiríamos devastados realmente. Necesitaríamos el mismo poder que obró en Isaías en ese momento para levantarnos del piso. A veces Dios pacientemente nos va mostrando el pecado gradualmente en nuestras vidas. Pero lo que vio Isaías fue su completa depravación moral. De una vez, delante de Dios, todo fue expuesto. Esto es devastador para un hombre. Normalmente cuando comenzamos la vida cristiana, de manera gradual nos damos cuenta de cuán malos somos. Nos pasa como al apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo sabía que era un asesino y cuando el Señor le llamó, él se arrepintió de esto, sabía que hizo lo que hizo por ignorancia, pero al iniciar su vida cristiana, el apóstol Pablo se sentía en un sentido como el último de los apóstoles. O sea, él se sentía el apóstol, pero el más insignificante de todos los apóstoles era él. El más insignificante, como un abortivo me llamó el Señor de último. Así comenzó su vida cristiana. Vas y lees años después y Pablo se compara con los creyentes. Dice, bueno, de todos los creyentes yo soy como el peorcito. ¿Ok? Ya ahora, bueno, estoy en la categoría de creyente, por lo menos. Pero en la medida que Pablo va conociendo gradualmente al Señor y va creciendo en su santificación y conoce más la santidad de Dios y está ya más anciano y escribe sus cartas, las cartas pastorales, en sus cartas pastorales, antes de morir, él dice, yo soy el último de los pecadores. ¿Ven? O sea, como que mientras más se va encontrando con Dios, mientras más madura en la fe, él se siente más indigno. Parece como si gradualmente Dios le va mostrando su pecado. Entonces antes era un asesino, después él era como más celoso con las cosas que hacía como cristiano, no se sentía cómodo, pero ahora se sentía realmente un hombre que necesitaba constantemente de la gracia de Dios. ¿Ven? Isaías vio todo esto que vio Pablo gradualmente hasta llegar a viejito, lo vio ese día. Todo estaba desnudo. Horrible, ¿verdad? Este hombre estaba devastado. Devastado. Él se reconoce como un hombre de labios inmundos. Puede ver su naturaleza malvada y perversa. Isaías reconoce entonces que al igual que Usías, todas las semillas de maldad podían brotar en cualquier momento de su propio corazón. Él potencialmente era tan orgulloso como el rey. Él potencialmente era tan perverso como el pueblo que condenó hace unos versículos atrás. Terrible, ¿no? Como Pablo dijo en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Wow. Él se vio como lo que era, un miserable,
digno de muerte. Isaías entonces ahora tiene un entendimiento nuevo y radical acerca de lo que significa el pecado. A la luz de la santidad de Dios, él se puede conocer a sí mismo como alguien radicalmente corrupto. Esto es muy radical. Él entiende que no tiene esperanza, él entiende que no puede permanecer en pie delante de Dios, pues se había encontrado con un Dios santo, santo, santo. Y él cae al piso. Como el salmista dice en el Salmo 133, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? Isaías sabe que tiene que morir. Él no tiene esperanza. Ahora, tú no ves aquí ruegos de Isaías, ¿verdad? No hay excusas. Isaías, ¿qué se puede excusar? O sea, lo descubrieron. Él tiene que morir, él sabe que tiene que morir, está consciente de que tiene que morir. Ese va a ser el juicio final. En el juicio nadie va a poder alegar algo. Todos saben que tienen que ir a la condenación eterna, ¿verdad? A causa de sus pecados. Nadie se va a justificar. Dios se revela de esta forma a Isaías, pero sin embargo, Dios no lo destruye, no lo mata. Dios da gracia a quien Él quiere dar gracia. Y Dios tiene misericordia de Isaías y lo va a restaurar. Así que esta experiencia, que también fue aterradora, se convierte en restauradora. Isaías no pide que Dios tenga misericordia de él, pero Dios se la da por gracia. Dios quiere tener misericordia del que quiere tener misericordia. Dios es el que toma la iniciativa para salvar al que quiere. Así que Dios, tomando la iniciativa, ve a este hombre devastado, lleno de culpa, humillado por su propia maldad, y envía un serafín, este espíritu de fuego, quien toma con unas tenazas un carbón encendido del altar del incienso, o puede ser del altar del sacrificio, no se especifica aquí, y ahora lo pone en los labios de Isaías y los cauteriza. Tuvo que ser una experiencia dolorosa, pero restauradora. ¿Y qué le dice el ángel? He aquí, es cubierto tu pecado y limpia tu culpa. Él quitó la culpa, quitó el pecado de Isaías. ¿Qué está viendo aquí Isaías, hermanos? ¿Recuerdan quién estaba allí en ese lugar alto y sublime? Él está viendo la gloria del Mesías futuro. Y ahora está experimentando el Evangelio de primera mano. Probablemente el altar de sacrificio que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, en ese tabernáculo celestial, es de donde se sacó un carbón encendido para ponerlo en sus labios. Está aplicando el sacrificio de Cristo a él ahora. Isaías es justo por el sacrificio que se ofrecerá en ese altar de los sacrificios. Es a causa del sacrificio del Mesías que ahora Isaías es santificado, justo delante de Dios. Isaías pues está viendo la cruz anticipadamente. Ahora ustedes pueden entender la angustia del Señor cuando se enfrentó al juicio de Dios. El fuego que tocó al Mesías, cuando en Nahum 1:6 dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? Fue el ardor de la ira de Dios. ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hieren las peñas. Isaías no es puesto en el altar de fuego, no es puesto bajo el ardor de la ira de Dios. Allí la ira de Dios va a caer sobre el Mesías. Esa gloria del Mesías que vino a esta tierra, se entregó por nosotros y murió bajo el ardor de la ira de Dios,
es lo que restaura nuestras vidas ahora. Porque un justo murió por el injusto para llevarnos a Dios. Así que la ira la soportó Cristo. Y nosotros, esa muerte de Cristo nos es aplicada a nosotros por el Espíritu, ese evangelio realizado, es aplicado a nosotros por el Espíritu de Dios para restaurarnos y para hacernos útiles para la gloria de Dios. Ahora Dios habla. ¿Y qué dice Dios? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién es el siguiente que habla? Isaías. Ahora, Isaías estaba lleno de vergüenza. Ahora él ya no teme, no tiene temor. Dios no lo mató, Dios lo restauró. Le restauró y además le dice, tu pecado es quitado. O sea, Dios pasa por alto el pecado de Isaías, no lo juzga, no lo condena. El juez justo derramará su ira sobre su hijo, no la derramó sobre él. Isaías comprende el evangelio, él se siente ahora libre, sin culpa, sin temor. La justicia de Cristo le es imputada a él y los pecados de él le son imputados a Cristo. Esto fue el glorioso intercambio que experimentó Isaías. Él ahora está libre, sin culpa, sin temor delante de Dios. Justo. Ahora, ¿cómo se siente Isaías después de experimentar la gracia? Noten esto. ¿Quién irá por nosotros? A propósito, es plural. ¿Quién irá por nosotros? ¿Verdad? Está hablando la Trinidad aquí. Y entonces, ¿qué dice Isaías? Señor, heme aquí, envíame a mí. Es como que a usted le diga a alguien que, ¿verdad?, que está conociendo apenas, bueno, ¿quién va a ir? ¿Qué es lo obvio que usted pregunte o que usted diga? ¿Ah? ¿Pero qué es lo obvio? ¿Quién va a ir, hermanos? ¿Quién va a ir? Muy bien, ¿dónde? Yo quiero saber cuánto me va a demorar, dónde, a ver si me comprometo, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? ¿Qué estaba haciendo Isaías? Lo que sea. O sea, es como cuando Pablo dice, si uno murió por nosotros, y entonces nosotros moriremos o viviremos para él. O sea, lo que sea. Pablo dice en Romanos 6, pecaremos pues para que la gracia abunde. Pablo dice, de ninguna manera. O sea, el que ha experimentado la gracia ya no vive para sí. Él reconoce que ha muerto con Cristo, ha resucitado con Cristo, ya no se pertenece. El amor de Cristo lo constriñe. Y si el amor de Cristo te constriñe de agradecimiento, uno ya se compromete con Dios. No le importa dónde Dios lo lleve. Dígame, no tienes que decirme dónde. Señor, heme aquí, envíame a mí. Isaías va a morir a él. ¿No es lo que Jesús dice? El que viene en pos de mí debe negarse a sí mismo, morir a sí mismo y seguirme. Es lo obvio. Jesús no está colocando una condición, o sea que esta es la condición, tienes que morir a ti. No, es lo obvio. O sea, si tú realmente has recibido tanta gracia que dices haber recibido, si te has dado cuenta de tu pecaminosidad, de lo que mereces y de lo que fuiste salvado, lo obvio sería que tú le entregues tu vida a Dios incondicionalmente. ¿Vamos a entender? Piensen en esto. Si yo te regalara una chocolatina Jet y mañana me aparecería en tu casa esperando que, no sé, tú tal vez tengas una atención conmigo porque te sientes comprometido por la chocolatina, ¿cierto? Me la recibiste. Y ahora yo te pido un gran favor que, o sea, ¿tú te sientes comprometido por recibir una chocolatina? ¿Cierto? O sea, uno no se siente tan comprometido. Pero ¿qué tal si yo, te digo, bueno, vamos a hacer algo esta noche, hermano? Yo quiero regalarle mi carro. Tengo allí mi BM y mi casa
las escrituras, ¿quieres firmarlas, hermano? Mira, el carro y la casa es tuya. Tengo una casa en la playa y mi carro que está afuera, ¿verdad? Tuyo, hermano. ¿Lo recibirías así rápido? Uno lo piensa, ¿no? ¿Qué se trae? ¿Cierto? Porque eso lo compromete a uno. La primera vez que yo le regalé la primera chocolatina a mi esposa, ¿verdad? Ella no se sintió comprometida, no colocó reparo alguno, me la recibió y tal. Pero cuando le di un anillo de compromiso, él lo pensó un momentico. ¿Cierto? Le dijo, ¿te quieres casar conmigo? Ya como se quedó como, espérate. ¿Qué me estás diciendo? Como que, ¿sí? O sea, sabía que recibirme un anillo con un diamante, eso ya la comprometía. Y eventualmente cuando peleábamos, ¿verdad? De novios, ella hacía esto. Mira, ¿sabes qué? Toma. ¿Qué me está diciendo? ¿Cierto? Eso es muy costoso y yo no quiero comprometerme contigo. El punto es que si tú dices haber recibido a Cristo, o sea, tú sabes lo que costó tu salvación a Cristo. O sea, lo más valioso del universo mismo es Dios mismo. Y tú recibes a Dios mismo y lo recibes como un don de Dios, un regalo de Dios. Eso empeña completamente tu vida. ¿Me hago entender? O sea, eso es un compromiso muy grande. Así que no me digas que has recibido a Cristo y no estás dispuesto a caminar con Él a donde Él te diga. A renunciar a tu pecado, a renunciar a tus hábitos pecaminosos, a tu maldad y a seguir a Cristo. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar con Él? Entonces, Lucas 7:47 ilustra esto. ¿Recuerdan Simón que llegó, invitó a Jesús a su casa, no le lavó los pies, y cuando de repente ve a una mujer que derrama su perfume a los pies, Simón se incomoda todo, ¿no? Y dice, uy, si Jesús supiera, la señora que está allí limpia, él lo pensó, ¿no? Sí, no dejaría que sucediera esto. Y Jesús, que conoce las intenciones del corazón, le dice, Simón, Simón, yo vine a tu casa, no me lavaste los pies, ¿verdad? No me atendiste. Sin embargo, esta mujer no ha dejado de llorar y de enjugarme con sus lágrimas mis pies y derramó su perfume a mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco ama. ¿Por qué el desinterés de Simón para lavar los pies de Jesús? ¿Por qué? Porque él se sentía digno. O sea, llegaste a mi casa, Jesús. Soy un hombre tan digno de que tú visites, ¿verdad? O sea, yo soy muy digno de que vengas a mi casa. Es increíble que, o sea, Dios conmigo está o sea, increíble. Por eso me escogió Dios, ¿no? Soy maravilloso. Somos parceros aquí. Estamos hablando entre iguales. Yo no soy como la prostituta esta, ¿no? ¿Ven la soberbia de Simón? ¿Qué está señalando Simón? Es un hombre no convertido. Jesús no está diciendo que el que se le perdona poco, poco ama, en el sentido de que hay personas que aman poco a Jesús. No es el hecho. El hecho es que si tú no amas a Jesús y le das tu vida a Él, tú no has conocido el amor de Dios. Tú no has conocido la gracia de Dios, te sientes muy bien contigo mismo. Y piensas que, bueno, con razón Dios me escogió como pastor. Es que no había mejor persona en la iglesia que yo, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo te sientes tú? Sin embargo, esta mujer, ¿qué hizo? El perfume de alabastro para el tiempo de Jesús era lo que normalmente usaban las mujeres para vender su cuerpo. Y era muy costoso. Hoy en día pasas por una calle y sabes que hay prostitutas porque están desnudas. En ese tiempo sabías que habían prostitutas porque olían. Y esos perfumes eran muy costosos.
¿Qué hizo esta mujer al quebrar ese perfume tan costoso de lo que dependía su profesión? Estaba renunciando a ella y estaba rindiendo completamente su vida a los pies de Cristo. ¿Ves? No había forma de volver atrás. Ella estaba quemando todos sus barcos. Estaba dejándolo todo por el Señor. Como cuando los discípulos dejaron sus redes y le siguieron. ¿Ven? Esto es lo que naturalmente ocurre con alguien que sabe que ha sido perdonado mucho. Lo que le sucedió a Isaías. Isaías no tenía el mismo testimonio de la señora que estaba a los pies de Jesús, pero era igual, su corazón era el mismo. El hecho de que Isaías no hubiera practicado estas cosas no significa que las semillas de esas cosas no estuvieran en su propio corazón. Isaías lo sabe. Ahora Isaías se siente muy amado y le está entregando toda su vida a Cristo. Aquí vemos pues un patrón que se repite en la historia. Cuando Dios se aparece en la gloria de su santidad, la gente queda aterrada, devastada. Luego Dios la perdona, quita la culpa, aplica la obra de Cristo por el Espíritu Santo en sus corazones. Sus pecados son perdonados y las personas responden entregándoles completamente su vida a Cristo. Fue la misma experiencia de Pedro, ¿recuerdan? ¿Qué sintió Pedro cuando supo que el que estaba delante de él era santo? Note, vamos a leerlo, Lucas 5, del 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Simón, boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo Simón Pedro esto, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, inmundo. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo, Juan y los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esto es increíble, ¿verdad? ¿No es lo mismo que experimentó Isaías? O sea, imagínate, un hombre experimentado en la pesca. Sabía que a esa hora no caían peces en las redes y que Jesús tampoco era pescador, pues. Él estaba convencido de que Jesús era un rabino, tal vez un carpintero, había escuchado de él, así que Jesús no es experimentado en pesca. Pero cuando entiende que Jesús le ordenó a esos peces entrar a sus redes, él no sabe dónde poner a Jesús en sus categorías mentales. O sea, ¿este quién es?
él entiende que está delante del Dios a quien vio Isaías y cae de rodillas. Ahora que hemos examinado la experiencia de Isaías y visto cómo también, de hecho, Pedro sintió lo mismo y los apóstoles que estaban con él, y la respuesta de ellos fue igual, ¿no? Se sintieron devastados y luego restaurados. Dejándolo todo, le siguieron. Ahora vamos a definir qué es la santidad de Dios. ¿Estamos listos? Ahora, ¿qué es la santidad de Dios? Hermanos, cada cosa, cada persona que entra en contacto con Dios o que está relacionada con Dios, según la Escritura, es santo. ¿Han visto que hay lugares santos en la Biblia? La razón por la cual existen lugares santos, ¿cuál es? Que esas cosas entran en contacto con la gloria de Dios. El monte de Sión es santo porque Dios está allí. El templo, el tabernáculo es santo porque Dios lo habita. El Sinaí fue el monte de Dios, el monte santo, porque Dios vino a ese lugar y el cielo y la tierra se juntaron. Todas las cosas que entran en contacto con Jehová son santas. Ahora lo contrario también es cierto. Todo lo que está apartado de Dios es algo inmundo y profano. ¿Ven el contraste? Todo lo que está en contacto es santo, todo lo que está apartado es inmundo, es profano, es lo contrario. Sería la antítesis de santo, algo profano, inmundo. De manera que si esto es así, podemos decir que nada existe en esta creación que sea santo en sí mismo. ¿Ok? A veces pensamos en objetos santos como buenos católicos y colombianos que éramos, en cosas santas, objetos santos. Los católicos romanos tienen esta mentalidad, ¿no? De que hay ciertas cosas santas, objetos santos. El punto es que aquí lo único que es santo es todo lo que entra en contacto con Dios. Así que no hay nada santo en sí mismo. Solo Dios, de hecho, es santo en sí mismo. Y en su santidad, o su santidad es la característica más importante porque envuelve todas las virtudes de Dios. Dios es santo en todas las virtudes que tiene. Es decir, que la santidad siempre es enfatizada en la Biblia, como les dije, de manera superlativa. La santidad es lo que hace que Dios sea Dios. Ese es el punto. Por eso, cuando apreciamos la santidad de Dios es tan aterrador para una criatura, porque no existe algo en la creación que se compare con Dios. Él es el único santo en sí mismo. Él es incomparable. Es por esto que los apóstoles se espantaron cuando entendieron quién estaba delante de ellos, cuando vieron a Cristo. De hecho, en Mateo 8:27, ¿recuerdan la escena del naufragio de los apóstoles? Estaban casi que aterrados por la tormenta. En Mateo 8, vean lo que dice. Mateo 8:23. Que Jesús estaba en la barca con sus discípulos, lo siguieron, y de pronto se desató una tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. O sea, el punto aquí en griego es que estaban aterrados de lo que estaban viendo. Yo he ido aquí en Cartagena a las Islas del Rosario, cuando está el mar como hoy, que estaba bien fuerte, y a las 5 llega la lancha, ¿verdad? Y un día me tocó una tormenta.
O sea, no solamente el viento, sino que apenas arrancó la lancha me tocó la tormenta y nunca había experimentado realmente eso. Literalmente yo vi al que estaba manejando la lancha un poco asustado, pero ellos son diestros, pero él estaba asustado. Yo dije, uy, si siempre miro las azafatas cuando el avión se mueve, si las veo vallas blancas, yo me asusto. Digo, se va a caer esto, ¿no? Si los veo tranquilas, eso es algo normal. ¿Ven? Porque ellas están experimentadas, saben qué ocurre en un avión normalmente. Entonces uno siempre se fija en el lanchero, ¿verdad? Cuando las cosas son críticas. El mar yo no veía, uno ve el mar siempre infinito, pero en una tormenta el mar no se ve. O sea, uno lo que ve es olas por todo lado, ¿verdad? Eso es horrible, aterrador. Yo comencé a llorar. Y agarré a mi mamá, yo, no, aquí no morimos. ¿Sí? Y me acordé de las noticias que se han volteado lanchas en Cartagena. Yo, no, esta vaina se va a voltear, yo aquí ya no salgo. Bueno, estos hombres estaban aterrados y no tenían salvavidas. ¿Ok? Ellos dicen, vamos a morir. Y eran pescadores experimentados que seguro habían experimentado muchas tormentas en su vida. Y levantan a Jesús. Dice que lo despiertan y le dice, Señor, sálvanos que perecemos. Y él contestó, pero ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y entonces Jesús se levantó y dijo, vientos y mar, cálmense. Y ¡pum!, de una se calmó todo. Imagínense ustedes bien, o sea, esa escena es increíble, o sea, imagínense ustedes experimentando eso, o sea, ¿quién es este tipo? Ahora, dice, el miedo acá se reemplaza por algo que en griego pues es peor que el miedo. La palabra se maravillaron. Ese se maravillaron es peor que el miedo con el que ellos estaban envueltos cuando la tormenta se desató. Entonces aquí dice, ¿por qué tienen miedo? Pero ahora que se maravillaron, el miedo de ellos es peor. O sea, ellos están aterrados, no de la tormenta, sino que tienen terror de estar viendo a Cristo. Eso es terrorífico. ¿Quién es este tipo? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? No hay una categoría en la que ellos pueden poner a Jesús. Sigmund Freud, no sé cómo se pronuncia, pero ya saben que es el padre de la psiquiatría. Él habló acerca de la teoría de que la gente se inventa la religión porque temen a la naturaleza. Dice él, nos sentimos impotentes ante un terremoto, nos sentimos impotentes ante una inundación, una enfermedad devastadora, y entonces inventamos un Dios que tiene poder sobre estas cosas. Dios es personal, podemos hablar con Él, podemos tratar de negociar con Él o podemos rogarle que nos salve de las fuerzas destructoras de la naturaleza. Ahora, no podemos rogarle a los terremotos, no podemos negociar con las inundaciones, no podemos ofrecerle ofrendas a un cáncer. Así que, dice Freud, nosotros inventamos a Dios para que nos ayude a lidiar con estas cosas terribles. Lo increíble es que cada vez que los hombres se encontraron con Dios, tenían más terror que a los terremotos. O sea, Freud está loco. Nunca conoció a Dios. Encontrarse con Dios es más terrible que un terremoto. Cuando el Señor venga en gloria, los hombres que no le conocen van a suplicar que las montañas los cubran. Entonces, cada vez que en la Biblia los hombres tuvieron un encuentro con Dios, quedaron más asustados que cualquier efecto natural de esta creación. Él no es de esta creación. Ellos tuvieron algo más, estuvieron más aterrados que ante cualquier cosa que hayan visto alguna vez.
Y esto es lo que significa que Dios sea santo. Dios es alguien a quien no podemos comparar con nada de las cosas creadas. Podemos definir entonces la santidad de Dios de una mejor manera cuando decimos que Dios es trascendente. Él es otro, es completamente diferente. Él trasciende su creación y delante de Él quedamos abrumados. Ahora ya saben que Benny Hinn miente cuando dice que se tomó un tinto con Jesús, ¿cierto? Estos hombres que dicen haber visto a Jesús y charlan con Él, ¿verdad? Y siguen igualitos, igual de mentirosos, igual de, ¿verdad? Terrible, ¿no? Blasfemos. No hay nadie que se encuentre con Dios y siga igual. Nadie. Es aterrador. Vamos a terminar con las implicaciones de la santidad de Dios. ¿No es increíble que el Dios Santo, el Dios que hace cantar a las criaturas más poderosas de la creación y frente a quien estas criaturas se sienten indignas, hermanos, ese Dios está en medio de nosotros y a veces no estamos aterrados? Eso es lo increíble. Nosotros deberíamos estar devastados al considerar que no hay nada que no sea manifiesto delante de Él. Toda nuestra culpa, todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, Dios la conoce. Y la única razón por la que estamos en pie hoy es a causa de su misericordia. Lamentaciones 3, 22 al 24 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. La razón por la cual seguimos vivos es por la misericordia de Jehová, que no decae. Dios se ha encargado de nuestra culpa en Cristo. Él quitó nuestro pecado y por causa de Cristo podemos nosotros estar hoy en pie. Y lo mejor, Él nos ha prometido que un día tendremos el privilegio de mirarle cara a cara. Un día vamos a poder mirar a los ojos de este Dios santo, sin culpa, sin temor, y esto a causa de Cristo. Mientras el mundo quiere esconderse en las peñas, cuando el Señor venga en gloria, los que hemos puesto en Él nuestra confianza, los que entendemos nuestra gran depravación y los que hemos comprendido literalmente la gracia de Dios que nos alcanzó, ¿y por qué es que podemos estar delante de Él en pie? Por Cristo, estaremos gozosos de verle venir en gloria. Qué diferencia, ¿no? Porque hemos comprendido su gracia. Así que delante de la santidad de Dios podemos entender que nuestra fortaleza no es más que debilidad delante de Dios. Cuando nos encontramos con este Dios, no solamente hay descanso, pero también nos podemos considerar nosotros mismos. Consideren esto, hermanos, el pescador más hábil es impotente ante las circunstancias cuando se encuentra con la santidad de Dios. Él ve cómo Dios ordena a los peces llenarlo todo, llenar sus redes. El predicador impotente, amedrantado ante una iglesia tal vez endurecida por el pecado, puede verse a sí mismo y decir: ¿quién es suficiente para estas cosas? Al considerar la santidad de Dios. Pero puede decir: heme aquí, envíame a mí, porque entiende que Dios es el único que puede transformar la naturaleza depravada de los hombres y quebrantar el corazón más duro. Como dice Isaías 55, 11: así será
la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Así que aunque nos sintamos inútiles ante la santidad de Dios, sabiendo que Él es otro, entendemos que dependemos de Él para el ministerio. Frente a la santidad de Dios, podemos apreciar también cómo la santificación no es una experiencia, es más bien la restauración completa de nuestro carácter arruinado, y es una obra de gracia que requiere el poder soberano de Dios en nuestras vidas. La santificación es más que solo un cambio externo de nuestra conducta. Se trata de un cambio progresivo de nuestro corazón, que muchas veces va a ser costoso y doloroso, pero es un cambio que Dios obra en nosotros. Y esa es la única forma de tratar con el pecado, entendiendo la santidad de Dios. Aquel que es otro es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Así que, hermanos, los que conocemos a Dios como santo, entendemos que en Él somos suficientes. Es por causa de Él que podemos hacer el ministerio y servir. Por eso Isaías no tuvo temor de decir: heme aquí, envíame a mí. Porque si Él, el que me perdonó, está a favor mío, ¿qué voy a temer? Isaías no teme a los corazones a los que va a predicar. Él sabe que el pueblo está perdido. Muchos no le escucharán, de hecho. El corazón del pueblo se había engrosado. El profeta iba a predicar a un pueblo que no le oiría. Pero él está dispuesto, porque sabe que Dios es poderoso para que su palabra no regrese vacía. Dios va a obrar. Así que, hermanos, si conocemos que Dios es santo, podemos conocernos a nosotros mismos y nuestra fragilidad, debilidad, miseria, y apreciar mejor su gracia y su suficiencia. Y solo así podremos rendir nuestra vida en servicio a Dios. Él es digno de todo nuestro honor, de nuestra gloria, de nuestro servicio. Y estaremos dispuestos a rendirle nuestra vida a Él. Estaremos listos para ser pacientes, misericordiosos con el pecado de otros y menos propensos a condenar y más dados a rogar a los hombres: reconciliaos con Dios. Así que, hermanos, aquel que sabe lo que es ser fructífero debe saber lo que significa que Dios es santo. Y con esto vamos a un descanso. ¿Listo?